Y para hacer un homenaje al expresidente Raúl Alfonsín, tiene la palabra el senador Horacio López. Señor presidente, quiero en primer lugar agradecer al bloque al que pertenezco que me honre con esta distinción. Ustedes comprenderán que rendirle homenaje para nosotros al doctor Raúl Alfonsín es una responsabilidad demasiado grande que no sé si estaré a la altura de hacerlo, porque la verdad que Raúl Alfonsín vino a la Argentina y a la vida política para llenarnos a muchos de nosotros de las ilusiones y de la esperanza de construir una democracia duradera. Raúl, o don Raúl, como le decíamos nosotros, fue el hombre que estuvo en contra de la Guerra de Malvinas. Cuando la Guerra de Malvinas, el periodismo oficial, orientado desde las Fuerzas Armadas, construía aquel relato que parecía un partido de fútbol. A ver cuántos Sijarri habíamos volteado y cómo habían andado los Pucará, mientras morían nuestros jóvenes en el sur. Raúl Alfonsín levantaba su voz en contra de esa guerra. Y a veces a los militantes radicales nos costaba explicar el por qué Raúl sostenía esto, porque había en un sector de la sociedad cierto espíritu belicista y vivían esto como si fuera el enfrentamiento de las dos selecciones, la inglesa y la argentina. Porque fue un hombre que trabajó por la paz permanentemente. Ha sido, junto quizás con Hipólito Solari y Irigoyen, los dos radicales que mayor cantidad de habeas corpus presentaron cuando los militantes del campo popular fueron agredidos por la dictadura. Y fue el hombre que recorrió la República con su mensaje en 1982, 1983, dándonos esa esperanza de que arrancaban 100 años de democracia, 100 años de paz. Él decía más o menos así: con la democracia se cura, con la democracia se educa, con la democracia se come. Defendía a ultranza los derechos humanos. Era en ese aspecto un luchador inquebrantable por los derechos humanos. De haber ganado las elecciones, acompañados de una masa muy importante de peronistas que veían en Alfonsín, según me decían, el segundo Perón. Y aquella tarde del 10 de diciembre de 1983, cuando se dirige desde los balcones del Cabildo a la Plaza de Mayo, había banderas del Partido Obrero, había banderas de los movimientos de izquierda, había banderas de las madres de Plaza de Mayo que reclamaban por sus hijos desaparecidos, había banderas de las abuelas de Plaza de Mayo que reclamaban por que estuvieran vivos sus nietos, había banderas del Partido Justicialista que también se agitaban y por supuesto las banderas de la Unión Cívica Radical. Y en realidad se comprendía claramente que no era un presidente de la Unión Cívica Radical quien había asumido, sino que era un presidente de todos los argentinos y detrás de él la esperanza de todos de que el país se encarrilara en esta actividad y en esta democracia. Él decía: la democracia es el método. Y creo que tenemos que tenerlo presente en estos días. La democracia es el método, decía, pero el combate es contra aquellos que desde adentro y desde afuera siempre intentarán ponerle palos a la democracia. Yo no voy a recordar, sería impropio quizás en este ámbito, su discurso en la sociedad rural, ante el chiflido de todos los sectores hegemónicos del poder, cuando les dijo: estos que me chiflan a mí no tuvieron el coraje de plantarse frente a las dictaduras militares. Fue un hombre que a los 5 días de haber asumido su gestión, donde las fuerzas militares tenían todavía un poder importante en la Argentina, donde todavía existía el temor en muchos de nosotros de la aparición de un nuevo golpe militar,
firma aquel decreto número 138, donde convoca a que se juzgue a las juntas militares y el mismo día constituye la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, integrado por una cantidad importante de independientes, de figuras trascendentes, y donde usted, señor presidente, fue convocado para trabajar en ella. Porque reunieron en la CONADEP una cantidad muy importante de testimonios y de antecedentes que sirvieron para algunos hombres olvidados hoy de la política y a veces que no han tenido quizás la trascendencia que se merecen, como es Arlañán o como Gil Lavedra, que fueron fiscales en aquel momento. Había que tener lo que hay que tener para acusar a la Junta Militar y tener el respaldo además de un presidente. No puedo decirles el orgullo que sentí en el año 1985 cuando en los jardines de la Casa Blanca se le plantó a Ronald Reagan. En aquel tiempo, digo esto para los más jóvenes, los mayores ya lo conocen, en aquel tiempo Ronald Reagan le dijo a Alfonsín que quienes ayudaban a sus enemigos eran enemigos de Estados Unidos. Y este era un mensaje por elevación porque Argentina había acompañado al gobierno de Nicaragua. Y Alfonsín le responde que los países de Latinoamérica se encuentran subyugados por las deudas que le han creado los países desarrollados y que no están dispuestos a pagar las deudas sobre la base de la dignidad y el hambre de nuestros pueblos. Fue un avanzado de la época. Por supuesto, después tuvo las dificultades con la economía que tuvo, pero yo quiero recordar para el final un testimonio, una frase de él que a mí me emocionaba y creo que a todos los que acompañamos también nos emocionaba, y que él decía que era como un rezo laico, porque era el preámbulo de la Constitución Nacional. Decía: entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. Por el padre de la democracia, les voy a pedir a ustedes un fuerte aplauso para él.